¿Por qué comprar un Nissan Versa y no un Chevrolet Aveo o un Volkswagen Vento? ¿Es realmente el Nissan Versa el mejor auto compacto que te puedes comprar? ¿Qué lo hace tan especial y qué lo diferencia de sus principales contrapartes del mercado? Si a ti te gusta el Nissan Versa, este definitivamente es un video que tienes que ver, pero si estás pensando comprar un Chevrolet Aveo o un Volkswagen Vento, también necesitas ver esto porque estamos a punto de despedazarlos a los tres. Ahora, tengo que reconocer que ni Versa, ni Aveo, ni Vento son carros perfectos y que ninguno de los tres es la solución mágica para todos los problemas, pero antes de tirar ponzoña hay que entender un poco más de lo que está sucediendo. Tanto Versa como Aveo como Vento son los top 3 autos compactos más vendidos en nuestro país. ¿Qué rayos tienen en común todas esas personas que les interesa un Versa, un Aveo o un Vento? Son personas como tú o como yo que están buscando un auto compacto de entre los 250 hasta los 350 mil pesos mexicanos, que es más o menos entre los 12,500 y los 17,500 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy. Otra cosa que están buscando son enganches cómodos, enganches que puedan quedar entre los 40 y 60 mil pesos mexicanos, entre los 2,000 y 3,000 dólares norteamericanos, y mensualidades que oscilen entre los 4 a 7 mil pesos mexicanos, que son entre los 200 y los 350 dólares norteamericanos. Todo esto es el tipo de cambio el día de hoy, pero ¿cómo saber cuál es el mejor para tu vida? El Versa es el auto número 1 en ventas y por lo tanto el Versa seguramente es el auto que le conviene a todos los usuarios. La realidad es que no es un carro que le convenga a todo mundo y estamos a punto de analizarlo. ¿En qué situaciones no te conviene un Nissan Versa? Bueno, si buscas comprar un auto compacto de entrega inmediata, tal vez el Nissan Versa no sea el auto compacto para ti. Ni el Nissan Versa, ni el Kia Rio, ni el Chevrolet Aveo, por ejemplo, porque actualmente hay listas de espera bastante largas. Yo por lo menos puedo hablar de los concesionarios de mi ciudad, que ya los visité todos, y sabemos que en la agencia Nissan, a la fecha de publicación de este video, hay una lista de espera de más de 200 personas, de las cuales casi la mitad está esperando algún Versa en alguna versión. Lo primero que puedes hacer es elegir una versión que no sea de las más solicitadas. Por ejemplo, si la versión intermedia y equipada de Aveo, de Vento o de Versa son las versiones que más se venden, pues de esas versiones va a haber más lista. Entonces, tú inteligentemente puedes irte por la versión básica de cualquiera de estos tres y seguramente corres mayor posibilidad de que el auto llegue antes porque hay menos personas adelante de ti esperando ese auto en esa versión. Lo otro que también puedes hacer es comprar tu Versa, tu Vento o tu Aveo con la financiera de casa, porque muchas agencias le están dando prioridad a las ventas que se cierran o se llevan a cabo con las financieras de casa. Para algunas personas esto representa una desventaja porque las financieras de casa a veces tienen tasas de interés más altas que las financieras de banco. De hecho, después de haber probado los tres vehículos, puedo decir que aunque el Versa es uno de los más eficientes, no es necesariamente el más intenso ni el más responsivo en carretera. Vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 de Nissan Versa. Activo el modo Sport, me preparo, 3, 2, 1, aceleración. Con un poquito de fuerza. Ahí está la CVT gradualmente haciendo lo que hace de manera súper uniforme, simulando muy bien los cambios, pero la aceleración la mantiene súper gradual. Y 100. Pues sí, ahí lo tienen mi gente. Como dije, no es el más rápido, no es el más explosivo, pero en esta categoría ninguno de los tres es un auto deportivo ni se comporta como tal. Sin embargo, si el desempeño dinámico es lo más importante para ti, ahí sí tendría que sugerirte el Volkswagen Vento, porque de los tres carros es el que tiene el motor 1.6 litros, que es 100 mililitros más grande que los otros dos, pero es el que en su versión manual tiene la mayor cantidad de responsividad, explosividad, pedal de acelerador que no está tan gobernado, y sí es cierto, tal vez lo veas impactado en su rendimiento de combustible. Sin embargo, el rendimiento de combustible del Volkswagen Vento, con buenos hábitos en ciudad, aún en transmisión automática, se defiende bien. Para eso vamos a ver la prueba del Volkswagen Vento versus un litro de combustible en condiciones reales. Hoy está trastabillando.
No, tiene que darme más, mendigos semáforos. Mira, me quiere exprimirlo. Sí, todo, levántale aquí. Ay, 16.4. Tiene que quedar bien derechito. Está derechito. Muévele un poquito nada más por si tiene ahí alguna, ¿cómo le dijiste? Una rebada. 16.6, vamos, tiene que darme un cachito más, por favor. No, ya está muriendo. No, señor, si está quieres, brillando, no mira. quieres, si quieres. 16.8, tiene que darme los 18. No, te va a dar 17.5. No me va a dar 17.5. 16.9. Sí, bueno, ya 17 es muy buen rendimiento. 3 arriba en Mazatlán, en Ciudad. Esta vez sí nos tocaron todos los semáforos del mundo. No, por favor, 17.3. Ya se apagó, ya se va a apagar. No se ha apagado, no se ha apagado. Derechito. Que Está derechito, está pegado al techo. No ya se- se acabó, ya se murió. 17.3, me hubiera parado ahí atrás. Nada, pero nada despreciable esta eficiencia de combustible, sobre todo con buenos hábitos. Claro está que si vives en una ciudad con tráfico del infierno o tienes que ir a muy alta velocidad muy a menudo, pues tu rendimiento siempre se va a ver sacrificado, pero esto es en cualquiera de los autos, tanto Nissan Versa como Volkswagen Vento como Chevrolet Aveo. ¿Qué rayos hace especial al Chevrolet Aveo? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el Aveo que tenemos en la actualidad no tiene nada que ver con el Aveo de generación anterior. Lo que en este país se conoce como Chevrolet Aveo, en el resto del mundo se conoce como Chevrolet Sail. Sí vale la pena que vayamos a ver la prueba versus un litro de gasolina. Corre video. Ya está jaloneando 8.5 kilómetros aquí, más lo que hayamos recorrido en ciudad. 28 minutos. Jalonea, pero todavía se rehúsa a morir. Ahora sí, ya siento que, aunque le pico al acelerador, ya no da de sí. Me estoy orillando a la orilla, bien orillado, a la parte más orillosa de la orilla. Ya, hasta aquí, se nos murió. Aquí esto ya está puro aviado, que estoy pisando el acelerador. A ver, muévele la boya, a ver si no quieres, se la levantas o le subes la manguera, algo. Ahí está, ahí quiere un cachito más. Vamos a darle otro cachito, güey. Sí, tiene todavía un cachitito, ¿verdad? Ya se nos murió aquí en medio del puente puenteante. Se fue. 29 minutos marca el contador de video aquí en la pantalla. ¿En cuántos kilómetros fueron? No estoy seguro. Lo que sea que haya sido la cuenta al principio, más 9.1. Pero ustedes sí lo van a ver aquí en pantalla en este momento y van a poder formarse la opinión de si eso está dentro de su expectativa y lo que ustedes creen que está bien para un auto de este tipo, un Chevrolet Aveo 2019-2020 o no, con 4 adultos arriba. Ahora, con base en estos resultados, podemos decir que el Aveo es el más eficiente de los tres. ¡Ay! Pero el Versa tiene una transmisión CVT o continuamente variable de última generación de Nissan que hace que se defienda bastante bien en las pruebas de rendimiento de combustible. Y sí, para que este sea un video justo para todos los carros, hay que ver esa prueba de combustible del Versa versus un litro de gasolina. Hoy ya se nos está muriendo 21.1. Bastante bien. Estoy muy contento. No sé ustedes. La verdad, de hecho, es muy sorprendente. Sí, bastante bien. Rendimiento con un litro a casi 2000 metros, 10 kilómetros de ciudad y 11.5 kilómetros de carretera, porque vamos en 21.5. Y seguimos todavía avanzando, 29 minutos de prueba. Todavía le queda un poquito, el motor se rehúsa a petatearse. Ya estamos en las últimas, mi gente. Ya, y 21.9, dame los 22, por favor, 21.9, otro cachito, por favor, 21.9, ay, no vamos a llegar a los 22, no puede ser, esos últimos metalitos, ahí está. 22 kilómetros con el último vuelo, con el último suspiro, media hora andando, 10 kilómetros de ciudad, 12 kilómetros de carretera. Nada mal para el nuevo Nissan Versa 2020. Entonces, ¿cuál es el mejor de los tres? Bueno, dejando a un lado las cuestiones generales de diseño y desempeño de cada uno de estos vehículos, está el tema de la confiabilidad. Y aunque Nissan tiene una reputación de fabricar vehículos muy confiables para muchas personas, el Volkswagen Vento es un vehículo que puede aguantar carrilla o un uso más rudo que cualquiera de los otros dos. De hecho, por lo menos en mi ciudad, el Volkswagen Vento es uno de los autos que más vemos circulando en plataformas y como servicio de taxi. Ahora, un tema que no hemos tocado es el tema de la seguridad y es un tema muy importante en la actualidad. Tanto Nissan Versa como Chevrolet Aveo como Volkswagen Vento tienen estructuras de acero reforzado con zonas de deformación controladas para absorber la energía cinética de un impacto.
La realidad es que la mayoría de personas mide la seguridad por bolsas de aire, y ahí sí podemos decir que Nissan Versa desde su versión básica tiene 4 bolsas de aire, mientras que Chevrolet Aveo y Volkswagen Vento en sus versiones básicas respectivamente empiezan con tan solo 2 bolsas de aire. Sin embargo, un detalle que me gusta señalar es que todos tienen barras de protección en las puertas, que son realmente lo que te quita o te libra de un daño grave a la hora de una colisión o un trancazo lateral, y eso es una cosa buena. El Nissan Versa también equipa control dinámico vehicular desde su primera versión, y esto no es otra cosa más que la forma en que Nissan nombra al conjunto de control de tracción y control de estabilidad. Mientras que para el Chevrolet Aveo, en la versión básica solamente encontramos el ABS, la distribución electrónica de frenado y el asistente de frenado de emergencias. Y el Volkswagen Vento, solo el ABS y tal vez la distribución electrónica de frenado. Y sí, definitivamente queremos ver que las marcas todas, Volkswagen, Chevrolet y Nissan, le pongan todavía más seguridad a sus carros, sobre todo en las versiones básicas Chevrolet y Nissan. Muchas familias toman su decisión de compra basado en el precio. Y aquí sí, en precios se pone buena la cosa, porque hasta una diferencia de 5 o 10 mil pesos, de 250 o 500 dólares norteamericanos, puede significar llevarte el carro nuevo a casa o no llevártelo. Es por eso que no nos sorprende que de los top 3 autos más vendidos, el que tiene el precio inicial más bajo es el Chevrolet Aveo, con un precio de 235,900 pesos de contado, obviamente, que son aproximadamente 11,500 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Aveo se lleva las palmas en cuanto al precio más bajo si estás buscando auto compacto y la mayor cantidad de cosas por la menor cantidad de dinero. En segundo lugar tenemos sorprendentemente al mismísimo Volkswagen Vento, con un precio inicial de contado de 253,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 12,380 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Y en tercer lugar, sí, adivinaste correctamente, tenemos al Nissan Versa, con un precio de 285,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 13,950 dólares norteamericanos desde su versión inicial. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer? Bueno, el Versa es el más equipado desde su versión básica, pero también es el más caro en su versión básica de estos tres. El Aveo es el más barato en su versión inicial y es el que se encuentra en el punto medio de equipamiento entre Versa, Aveo y Vento. Está justo a la mitad y por eso se encuentra ubicado como número 2 en ventas a nivel nacional. Mientras que el Volkswagen Vento es el que posiblemente tiene el manejo más bien plantado y más responsivo y un poquito más de potencia que los otros dos, o por lo menos se siente más potente y más responsivo a la hora de conducirlo, pero en precios se encuentra en segundo lugar, y en seguridad pues la marca podría meterle todavía un poquito más de seguridad activa. En cuanto a los rendimientos de combustible, pues ya los viste, y recuerda que los resultados aplicables a tu vida son realmente multifactoriales y va a depender de tus condiciones y tus hábitos, pero siento que cualquiera de los tres autos va a hacer a sus dueños y dueñas muy felices siempre y cuando estés ubicado a lo que el auto te puede dar. ¿Quieres el más corredor de los tres? El Vento. ¿Quieres el más equipado de los tres? El Versa. ¿Quieres el que está en el punto medio? El Aveo. ¿No quieres listas de espera? Cómpralo con financiera de la casa y elige una versión que no sea tan solicitada. Me dicen Gonzalo Magaña. Nos vemos en el próximo video.